Hemos iniciado una nueva serie. La semana pasada se habló. ¿De qué hablábamos nosotros? La semana pasada, las bienaventuranzas. Pensé que vinieron poco la semana pasada, pero sí escuché algunas voces. Las bienaventuranzas, sí es la serie de las bienaventuranzas. Vimos la semana pasada cómo hablaba el Señor de los pobres en espíritu. Ya hemos conocido lo que el Señor nos presentó la semana pasada. Cómo Él lo hizo, cómo inició su ministerio, cómo Él avanzaba después de ser probado, tentado. Ahora lo hacía enseñando. ¿Y de qué manera y de qué forma? Es increíble, ¿no? Pero cuando vemos las partes donde el Señor nos quiere enseñar, habla de 8 cualidades que deben caracterizar a ese que le sigue. Aquel que dijo, sí, Señor, yo te voy a seguir. Sí, Señor, contigo iré. Aquel que el Señor llamó. Podemos ver entonces que estas señales, estas 8 que tenemos aquí, el Señor nos ha llamado para que nosotros aprendamos a tener y obtener ese carácter que solamente un hijo del Señor, un genuino seguidor, un discípulo la puede expresar. Sin duda alguna que es un desafío sobre todas estas cosas. Porque todas estas cosas sin duda alguna van a dar testimonio de mi relación con Dios, de mi relación con los hombres y sobre todas las cosas, la bendición de que esa gracia divina reposa sobre nosotros. Amén, así lo creemos, ¿no? Pero estas cualidades, esta conducta que Jesús espera de cada uno de nosotros, nosotros no podemos tampoco ni siquiera pensar de que solo una parte, sino es que son todas. Solamente aquí podemos ver cómo Él convocó y hablaba a sus discípulos como ciudadanos del reino. Somos ciudadanos del reino, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros de la dicha y disfrutar de esa salvación que Dios nos dio, debemos entender que para estas cosas, entonces lo primero que hay que hacer es nacer de nuevo. ¿Cierto? Nacer de nuevo. Porque sin duda alguna nada nosotros podemos hacer. Así lo declaraba, nacer de nuevo, y solamente podemos nacer de nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús entonces empezó su sermón con palabras que aparentemente eso, según la cultura que estaban viviendo, contradecía totalmente a los que allí estaban, en especial a los líderes religiosos. Porque sin duda alguna esas palabras contradicen lo que el mundo enseña. Y entonces estas cosas chocaban. Por eso nosotros cuando leemos la palabra del Señor debemos tener un corazón dispuesto. Como hablábamos en estos días, no es lo mismo venir y querer recibir la palabra, pero a veces no tenemos corazones dispuestos. Un corazón dispuesto es un corazón que se humilla, un corazón que se vacía, un corazón que reconoce de que no tiene nada para entregar, sino para recibir. Eso es lo que el Señor nos presenta. ¿Por qué? Porque el mundo enseña otras cosas. Cuando el mundo enseña que nosotros debemos andar por caminos que realmente si nos agarra la corriente, somos arrastrados al mar. Cuando Jesús nos enseña a dar, el mundo nos enseña a quitar. Cuando el Señor nos enseña a ayudar, el mundo nos enseña a abusar. Entonces nosotros tenemos que ver todas estas cosas, que el Señor nos está dando una nueva enseñanza, que es la moral, es la ética del cristiano. Nosotros, sin duda alguna, debemos aprender a amar verdaderamente y apartar todo odio de nuestras vidas, todo rechazo. El Señor nos está llamando a que si nosotros tomamos esta característica, sin duda alguna, aquellos que andan por el mundo y obtienen cosas, algún día lo perderán.
Pero sin duda alguna nosotros perdiendo estas cosas, algún día tendremos todo. Y esa es la promesa que el Señor nos hace. Estas bienaventuranzas, nosotros como dijimos, no podemos colocarla y tomarla selectivamente como nos conviene o como creemos que la podemos dominar o controlar. No, la bienaventuranza debemos tomarla como un todo, como un todo. Así como nosotros hablamos del fruto del Espíritu, por eso es que el Señor lo coloca de esa manera, nos lo enseña. Es el fruto del Espíritu, es uno solo. Así nos está hablando también de la bienaventuranza. Son estas 8 cualidades que no podemos nosotros tomarla por separado, sino como un todo. Jesús impacta sin duda alguna entonces al pensamiento del hombre, porque cuando vemos esta primera cualidad, recuerdan la que vimos la semana pasada, decía los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso es precisamente lo que chocaba y pegaba en el corazón de los hombres, porque ellos pensando que por su religiosidad, por su legalismo, por sus supuestas buenas obras hacían, ellos tenían ya su reino, su cielo ganado. Mas no así enseñaba el Señor. Vemos aquí cómo el Señor le hablaba sobre estas cosas y sin duda alguna era para ellos chocante. Ahora, hoy en día, ¿ha cambiado? Yo creo que no. Hoy en día igual el Evangelio no armoniza con el mundo, con lo que el hombre aún tiene en su pensamiento y en su corazón. Y es allí donde el Señor está obrando aquello en lo que le han reconocido. Empieza a dar una transformación. Y esta segunda bienaventuranza también nosotros podemos ver como algo contrario a lo que nosotros conocemos. Podía traducirse así como que felices los infelices. Ciertamente. ¿Qué clase de aflicción puede ser aquella que trae gozo, la bendición de Cristo a aquellos que la experimentan? Así que por ello vamos a retomar y vamos a leer lo que dice en ese Mateo 5. Y lo vamos a leer el 3 y el 4. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el 4 nos dice, nos invita y nos presenta una segunda bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, consolados. En otras también traducciones dicen que heredarán la tierra. Entonces, amados hermanos, vemos aquí entonces la enseñanza de nuestro Señor, cómo ha impactado. Y eso nos lleva al primer punto de que sin duda alguna, esto es un desafío en contra del orgullo. Así es, esta etapa que nosotros podemos vivir es una crisis para bendición espiritual. Es una crisis que nosotros vivimos. Porque una cosa es vivir espiritualmente pobre y reconocer lo que es así, y la otra es lamentarse y solamente llorar. Nosotros tenemos que entender, si manejamos un tema teológico aquí, una cosa es la confesión y otra cosa es la contrición. ¿Realmente estamos arrepentidos, contritos cuando confesamos? A veces expresamos, pero no hay una manifestación de un verdadero arrepentimiento. Y es allí la pregunta donde nos debemos hacer cada día y reflexionar a lo que el Señor nos manda. Y esto implica 3 cosas en nuestra vida y viene dado en un acto de voluntad. Esto no viene de los sentimientos, de la sensibilidad. Esto no viene de algo mental, sino de un dolor y un quebrantamiento del alma, de un aborrecimiento del pecado, de una actitud en contra del pecado en la cual lo vemos con odio. Dios odia el pecado. Si el Señor habita en nosotros, nosotros odiamos el pecado. Y debemos vivir con el propósito de que nuestra vida sea entonces regenerada, subsanada, corregida, enmendada. Nosotros tenemos que entonces postrarnos y vaciarnos dispuestos a recibir de todo aquello que el Señor quiere hacer en nuestras vidas.
Necesitamos entonces, por consiguiente, considerar la vida que llevó Jesús. La vida en este mundo debemos entender que no es solamente gozo y risas. Romanos nos recuerda, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, Romanos 14, 17, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. En el Espíritu. El mundo, y es lamentable, pero tengo que decirlo, es triste para nuestra vida. También algunos cristianos parecen imaginar que si tú estás o dices ser, siempre tienes la capacidad de tener la oportunidad, la capacidad de poder salir y divertirte en todo tiempo. Eso es estar lleno del Espíritu Santo, porque puedes estar riendo, estar entreteniéndote en continuas fiestas y reuniones. Eso es estar rebosante de gozo y alegría. Estamos siendo bendecidos. Se escuchan expresiones. El mundo está en un constante movimiento para demostrar de que nada pasa, de que todo está bajo el dominio de nosotros los hombres, que nosotros podemos controlar todas las cosas. El mundo siempre te invita a una satisfacción personal, al éxito, al poder. Y en esto hay mucha risa y mucha alegría y le llaman gozo, pero no en el Espíritu. El mundo presenta y da la impresión que son intocables, que nada les puede pasar. Un pensamiento del positivismo, el hedonismo, filosofías que arrastran al hombre a hacer cualquier cosa sin importar al prójimo, al ser humano, a la vida propia de tu familia. Te llevas por delante todo. Así que todas estas cosas sin duda es contrario al mensaje de nuestro Maestro, de nuestro Salvador. Jesús aquí enseñando. Qué poco bíblicos nosotros podemos ser, ¿verdad? Poco bíblicos. En el sermón que da Lucas, que da el Señor, pero a través de Lucas, Jesús añadió en la bienaventuranza un solemne ay, en Lucas 6:21. Lo dice de esta manera: bienaventurados los que ahora lloráis, porque ahora reiréis. Qué interesante lo que nos dice aquí el Señor. Pero más adelante, allí en el 6:25, ahora dice: ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. La verdad es que existen cosas tales como las lágrimas de aquel creyente, pero también la verdad es que nosotros como creyentes a veces poco lloramos lo que debemos llorar. ¿Y hacia dónde vamos? Solamente el Señor es el que nos puede dar esto. Santiago 4:8 nos recuerda: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay pasajes, hay textos. La Escritura a veces no necesita ser un teólogo para entender lo que está hablando a tu vida, a tu corazón. Presentar nuestras vidas, hacer un esfuerzo, solo no lo podemos hacer, pero cuando nos humillamos, sin duda alguna, Él traerá revelación a nuestro corazón para tener una actitud diferente ante lo que Él nos enseña. ¿Por qué digo que a veces no sabemos llorar? A veces, aquí, ¿quiénes son estos los que lloran? ¿Cómo lo podemos ver? Quiero decirle, amados hermanos, que hay muchos motivos que llevan a los hombres a llorar. Y sabemos que está el temor, el enojo, la ira, el dolor, pérdidas. Puede ser pérdidas de seres amados y también pérdidas materiales. Jesús enseña que la felicidad no es material, terrenal o personal.
Repito, Jesús enseña que la felicidad no es material, terrenal o personal. No depende de lo que tú tienes o la posición que tú quieres obtener. No depende de lo que tú creas, de tus anhelos, de tus sueños. No depende de todas estas cosas que el mundo te puede enseñar, sino de lo que Dios te dice. De eso depende la felicidad, de lo que eres en relación a Dios con la eternidad, dónde te coloca Él, en ese camino que debes seguir, de qué manera vas a experimentar eternamente la felicidad, porque aquí experimentas un anticipo, pero esa felicidad y ese gozo es eterno. Eso es lo que enseña Jesús. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué hay de bueno entonces de llorar? Conocimos entonces que bienaventurado significa felicidad. Dice que felices. Dice también que son afortunados. En algunos estudios se escucha que dicen que pueden ser aquellos que son felicitados. Todo tiene una raíz y debemos mirar entonces de que esto para el hombre es contradictorio cuando dice que la felicidad es cuando llora. Porque sin duda alguna, cuando uno se angustia, cuando uno llora, cuando uno tiene un pesar, eso es estar triste, no es estar feliz. Pero el Señor nos está enseñando otras cosas más. Sí, generalmente el llanto es producido por el dolor, y eso lo sabemos. No tenemos duda que aquí en este mundo, una vez que entró el pecado, padecemos mucho dolor. Cuando entró el pecado, todo está distorsionado y todo es un caos. Y cada día más se expresa, se manifiesta más el dolor, pero también se expresa y se ve la miseria del ser humano. ¿Hacia dónde vamos? Arrastrados por las corrientes del mundo, filosofías idealistas que imponen su manera de vivir. Diferentes épocas hemos vivido, que el hombre en su nuevo orden de manejar, de poder, de controlar, ha querido crear conceptos que fácilmente son cargados en nuestros corazones. Son muchos los motivos que nos hacen llorar en este mundo, pero las bienaventuranzas no tienen que ver con el llanto de un niño en el cual bate las cosas porque no se le entregan, ni con los adultos que lloran por ver sus sueños frustrados o sus ambiciones también, sus deseos. Detrás de todas estas cosas hay muchas lágrimas, pero detrás de las lágrimas también pueden haber como envidia, puede haber orgullo, puede haber egocentrismo, ansias de poder, desenfreno. Eso también trae muchas lágrimas. Detrás de todo eso, eso nos hace llorar, eso hace daño a nuestra vida. Por el contexto entonces resulta claro que aquellos al que el Señor le promete consuelo, aquí no son tampoco los que lloran la pérdida de un ser querido. Aunque quiero recordarle que ese llanto no es malo, tampoco es ese lloro que dice el Señor. Porque eso es natural en la vida que nosotros estamos experimentando. Fuimos hechos para la eternidad, no para conocer la muerte. Pero a causa del pecado ahora conocemos la muerte. Y la muerte nos arrastra a ese dolor, a ese vacío. Es natural que se separe un ser querido de nuestras vidas, de nuestro círculo. Es un ciclo y sin duda alguna causa mucho dolor. Pero Pablo aún así nos animaba. Como creyentes, nos recuerda en 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí nos habla entonces de que también nosotros como creyentes, aunque no dejamos de llorar, porque no nos está prohibiendo, sino que también lo hacemos
que hay una esperanza allí, porque creemos en la eternidad de aquel que ha creído, tiene la ciudadanía en los cielos. Sentimos pesar entonces porque todas estas cosas nos llevan a llorar. Pero también el lloro que es producido por el fracaso y los anhelos del hombre, que pueden estar llenos de codicia, eso tampoco es lo que está hablando esta bienaventuranza. A veces tenemos proyectos y de repente en caos, quebró, hay un gran llanto. Pero no es ese quebrantamiento, no es ese lloro. Porque, amados hermanos, también incluso llora aquel, el que ha robado. Pero no llora porque se arrepintió de robar, sino porque fue atrapado. Aquel que asesinó, aquel que mintió, a veces llora no porque se arrepiente, sino que llora porque fue descubierto. Y es eso lo que nosotros podemos mirar aquí, hacia dónde nos va a llevar verdaderamente el lloro que el Señor está hablando a nuestras vidas. Muchos andan en tinieblas, están atrapados. En la segunda parte de 2 Corintios 7:10 dice esta expresión: pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí podemos comparar entonces el remordimiento que tuvo Judas y el tiempo que experimentó Pedro. ¿Será que Judas lloró? Judas lloró. Sintió remordimiento, pero no se arrepintió y lo llevó a la muerte. Pero Pedro lloró amargamente, pero se arrepintió de corazón. Y él fue regenerado, tanto así que fue un servidor para el Señor. Entonces miremos hacia dónde nos está llevando el Señor cuando nos dice sobre este lloro. Cristo entonces no se refiere a los que lloran por aflicción o que le produce por la pérdida de un ser amado o por la enfermedad o los que disfrutan algo y de repente lo pierden, sino de aquellos que realmente experimentan el arrepentimiento. Se trata de experimentar un reconocimiento de una condición de la pobreza espiritual que nosotros como hombres teníamos antes sin Cristo. Y eso es constantemente, porque se trata de esa unidad en el Espíritu que nos recordaba la semana pasada. Bienaventurados los pobres, porque los pobres allí sin duda alguna en espíritu es lo que sin duda alguna van a mostrar que tienen la incapacidad de lograr algo por sí mismos. Necesita hacerse dependiente. No somos nada sin el Señor. Vamos camino a la muerte. Podemos recibir sin duda alguna el Espíritu de Dios para que nos lleve y nos dé este sentido. El hombre, cuando tiene este encuentro con el Señor, cuando es capaz de llorar para vida, tiene un encuentro con el Señor que es revelada la verdad. Tiene un encuentro con el Señor donde sin duda alguna se mira a sí mismo, su aspecto, su miseria espiritual. Y eso sin duda alguna lo va a llevar para obtener las cosas de Dios. Toda estructura es derribada: la autosuficiencia, el orgullo, el querer ser superior a los demás, el mostrarnos que hemos alcanzado algo. No, el Señor un día tuvo misericordia de nosotros y Él nos alcanzó. Y a través de su Espíritu Santo fue la única forma y manera que nosotros pudimos mirar lo que era pecado. Cuando entregamos corazones dispuestos, humillados, sin duda alguna Él se vacía en nuestras vidas y podemos ver esa miseria que hay en nosotros. Y entonces hay una comunión para con Dios, una restauración. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas el altivo Él mira de lejos.
Dios tiene cuidado de nosotros. Y cuando nos humillamos, Él se va a acercar. Él no se puede resistir a un corazón contrito y humillado. Él va a llegar a ese lugar. Mientras que exista esa altivez en nuestros corazones, difícilmente Él se acercará. Al pobre y lo humilde entonces, y el que llora por arrepentimiento, el Señor da entendimiento, ilumina su mente, le llena de su gracia y su verdad. Podemos comprender dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Podemos ver que nosotros sin duda alguna nos espera sin duda alguna un final terrible. Nosotros debemos entender entonces que el Señor ha prometido hacer justo y limpiarnos de toda maldad a todo aquel que le acepta, que cree en su nombre. Cuando nos acercamos con un corazón humillado, con arrepentimiento y fe, entonces nosotros debemos entender que esta es la condición de lloro que habla el Señor. Este lloro es la respuesta a la voluntad de reconocer el estado que tenemos delante de Dios cuando estamos en pecado. En todo momento, no solamente se cumplió en el momento que aceptó a Cristo. A cada momento nosotros como creyentes tener esas cuentas cortas con el Señor. Llegar allí a examinarnos a nosotros mismos. El Señor cuando llega a nuestras vidas nos da la capacidad de examinarnos a nosotros mismos. Y saber de que entonces, a medida que conocemos su palabra, Él nos va a dar a entender dónde estamos fallando. Nos va a revelar. Ese es el lloro que Cristo está hablando a nuestras vidas. Ya no hay más autosuficiencia, ya no hay más arrogancia, ya no hay más orgullo. Ahora nos vemos más bien como miserables y desventurados. Es mejor vernos así. Y allí entonces somos felices. Aquí entonces vemos lo que Pablo, como citamos ahorita en primera parte en segunda de Corintios, pero la primera parte del 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Segunda de Corintios 7:10 en su primera parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces la tristeza que es según Dios, la tristeza que nos guía al arrepentimiento, sin ese dolor, sin sentir ese padecimiento por el pecado, difícilmente haya arrepentimiento. Debemos ver nuestras vidas, nuestras faltas. Eso va a doler, hermano. Eso va a causar lloro. Nosotros muchas cosas buscamos, anhelamos y deseamos. Y eso está arraigado en nuestro ser. Tenemos a veces que mutilar, que sacar. Hay aún pecado que nos asedia. Debemos desechar todas esas cosas. Hay cosas que nos apasionan, pero son obstáculos para el crecimiento. Son obstáculos para que sea la verdad revelada en nuestra mente y corazón, para que nuestra conducta sea cambiada. Nuestra conducta es cambiada cuando realmente nos humillamos y empezamos a mirar las cosas en otras perspectivas. Nuestra forma de mirar ha cambiado. Cuando miramos el mal, miramos oportunidades. Cuando miramos cosas y consecuencias fuertes, no reaccionamos de una manera agresiva o tal vez pecaminosa, sino que con lo que caracteriza el carácter del Señor, valga la redundancia, es ser manso y humilde, que nos invita a decir, aprender de mí. Pero también en las perspectivas que miramos, a nosotros también deberíamos llorar por aquellas cosas que causaron el lloro a nuestro Maestro. Jesús lloró por los pecados de otros. Recordemos cómo lo hizo. Jesús lloró por esa ciudad impenitente, aquella que no le aceptaba, aquella que no lo reconocieron porque había orgullo. Debemos mirar a Jesús lo que hizo. En Lucas 13:34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas?
y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros damos gracias al Señor que Él habita en este lugar y no está desierto, pero solamente con un corazón humillado. Nosotros entonces deberíamos llorar más por lo que existe en el mundo, pero por aquellas personas que no conocen a Dios, como hicieron esos hombres piadosos en los tiempos bíblicos. Debemos entender de qué manera. Hay parte de la Escritura que dice que se quiero yo que se describía al pueblo fiel de Dios como los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel oraba por los pecados de ese pueblo, apartado, abominaciones, cosas aterradoras que no tomaban en cuenta el nombre de Dios. Pablo también se refirió aún a los falsos maestros que perturban a la iglesia. Y hoy en día, en esta época, se ven muchas que se hacen llamar iglesias, ser cristianas, porque ahorita el ser cristiano parece más ser una moda. Todo el mundo es cristiano ahora, pero no viven como Cristo. En Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Debemos orar también por todo lo que estamos viendo, donde no se enseña una doctrina bíblica, sino que se usa la palabra para enseñar sus propias doctrinas, doctrinas de hombre, humana, terrenal, diabólica, porque desvían al hombre de la verdad. Sin embargo, tampoco oramos por los pecados de otros, que es lo único como debe causarnos las lágrimas a nosotros, sino que también nosotros debemos mirarnos a cada instante, como recordarnos nuestra propia vida espiritual, nuestra moral como creyente. A cada instante, las cosas que hacemos, que nosotros cometemos, nosotros tenemos la costumbre de mirar mucho hacia afuera y perdemos la oportunidad de que el Señor trabaje en nuestras vidas y aprender a mirar primeramente hacia adentro, hacia nuestro corazón, para que nuestra perspectiva sea cambiada y miremos con los ojos del Señor. Porque cuando miramos con nuestros ojos, a veces nos jactamos diciendo que lo hacemos de corazón y olvidamos que el corazón es perverso y engañoso. Así que, amados, tengamos nosotros en cuenta siempre de todas las cosas que el Señor está hablando en nuestras vidas. ¿Reconocemos y lamentamos nuestros múltiples pecados? Es una pregunta que nos debemos hacer. Pero Esdras no se equivocó, porque Esdras también tuvo un momento en el cual se lamentaba. Y él, mientras confesaba, también lo hizo llorando. Y se postró amargamente también delante de la casa del Señor. Dice Esdras 10:1. Mientras oraba, Esdras hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba al pueblo amargamente. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos reunir para llorar amargamente por nuestros pecados y por los pecados también del pueblo? Debemos hacer más esas reuniones, los tiempos de oración, los tiempos de ayuno, espacios para la vigilia, tiempo para que nosotros realmente podamos expresar la conducta del verdadero lloro en la cual nos hace feliz, porque nosotros pecamos
a veces por omisión, por comisión. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. ¿Realmente nosotros nos examinamos a nosotros mismos? ¿Creemos que hemos alcanzado algo y por eso estamos ya libres? ¿Vamos a tener la actitud que tenían los fariseos en ese tiempo? Que por ser hijo de Abraham ya merecemos el cielo, porque ya confesé, ya ganamos el cielo. No lo creo así. Sin duda alguna, nosotros debemos seguir batallando en contra de estas cosas. El gemir, el llanto en nuestras vidas es lo único que va a librar a nuestro cuerpo de padecer muerte. Ese verdadero gemir. Tenemos nosotros los cristianos entonces, y ahora no decimos cristianos nada más, podemos decir cristianos evangélicos, que hacemos el evangelio, darle la importancia. A veces nosotros como que le damos la importancia a la gracia, o no tanto que le damos la importancia a la gracia, o sino que no entendemos o entendemos poco lo que significa la gracia. Y a no entender esas cosas le quitamos y le restamos importancia al pecado. Es interesante para nuestras vidas entender todas estas cosas, los motivos que a nosotros nos pueden hacer llorar. Tal vez no hay suficiente dolor por los pecados que cometemos. Deberíamos experimentar cada día más tristeza y tristeza, porque a medida que avanzamos y crecemos, más bien somos más sensibles al pecado. No es pensar que creemos porque tenemos un lugar, ahora tenemos libertad para pecar y no ha pasado nada. Tenemos que aprender a rendir cuentas y saber dónde estamos, porque el conocimiento de Dios te lleva a la sensibilidad de realmente quiénes somos nosotros. Podemos percibir realmente cuando estamos fallando y no es repetitivo, sino que hay un dolor, un llanto, un lloro, un quebranto. Pablo aún decía que aquel que predicaba, que un heraldo llevando la palabra, por todas esas cosas que enseñaba, debería tener cuidado, no debe hacer que por esas mismas cosas sea descalificado. Amados hermanos, Jesús entonces nos enseña que la felicidad del que llora, esta promesa también va acompañada, esta bienaventuranza va acompañada de que todos estos recibirán consolación. Para ir cerrando entonces, ¿quiénes serán consolados? Los que lloran de esta manera, los que lamentan su propia condición de pecado, aquellos los que recibirán al único consolador. ¿Quién es el único que puede consolar nuestras almas? Jesucristo de toda congoja, aquel que entregó su vida para darnos el perdón gratuito, aunque Él fue mucho más costoso lo que hizo por nosotros, porque es más costoso que la plata y el oro, su sangre preciosa. El mayor de todos los consuelos es la redención sobre cada pecador, con un corazón contrito y afligido realmente. La consolación, que según los profetas es uno de los oficios que traía el Mesías. Él sería el consolador. Él vendría a vendar a los quebrantados de corazón, a sanar nuestras heridas. Es una promesa firme del Señor y que hoy por hoy la viene cumpliendo en nuestras vidas, dándonos consuelo cada día. Es el Cristo compasivo, aquel que conoce nuestras debilidades, aquel que se acerca a nosotros cuando nos rendimos a sus pies. Por eso nosotros conocemos la Escritura también, hombres piadosos como Simeón, que se le dijo que debería buscar y anhelar la consolación de Israel. Cristo derrama sanidad a nuestras heridas, a nuestro dolor. Cristo lo va a hacer. Allí están sus cicatrices. Y en nuestra vida, aunque queden cicatrices, serán sanadas. Todas esas cosas. Todavía entonces nosotros lloramos a veces por el desastre que sigue en el mundo, lo podemos hablar ahorita. Sí, en todas estas cosas. Porque el pecado se esparce por todo el mundo, por todo lado, por doquier.
Pero esto sin duda alguna nos está presentando el estado final de gloria y consuelo que Cristo va a hacer por nuestras vidas, por el mundo, por su pueblo. Porque entonces el pecado va a llegar un momento que no existirá más, porque Dios enjugará cada lágrima. Dios ha puesto caducidad a todas estas cosas. Colocó una fecha, solamente la conoce Él, y apartará de aquí, de nuestros corazones, el dolor humano. Aquellas cosas que causan dolor, sin duda alguna el Señor va a retribuir a todos aquellos que fueron participantes del dolor y les espera cosas que según su justicia merecen. Pero aquellos que padecimos y lloramos conforme a Dios, sin duda alguna recibiremos consolación. De ahí la bienaventuranza entonces significa que seamos felices, dichosos, porque Dios ha establecido que un día juzgará al mundo con justicia. Es la justicia del Señor que está ahora en nuestras vidas. Hay una promesa de bendición para aquellos que amamos a Dios. Y Apocalipsis 21, 3, 4 lo dice así. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué maravillosa promesa! ¿Cómo la abrazamos y la anhelamos? Por eso nosotros actuamos en este mundo como piedras vivas, como aquellos que damos testimonio de que hay una esperanza, de que tenemos una eternidad. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas. También de esta gloria venidera, Pablo nos dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria sea al Señor. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. La consolación se da también, amados hermanos. Hemos convertido a alguien que hemos llorado y orado. Un tiempo llegó, estuvimos orando, llevándole palabra, y cuando lo vemos, eso también nos consuela. Porque el Señor no ha dejado de obrar. Nos usa como instrumento en sus manos. Y es allí donde nosotros queremos ser usados, entonces rindándonos a sus pies. Nos rendimos a sus pies como vasijas de barro, que Él forma nuestro carácter, que nos dejemos amoldar. Una vasija vacía para que Él vierta de su gracia, de su amor. La bienaventuranza entonces acentúa las señales principales del carácter y la conducta del cristiano, pero esto especialmente en cuanto a la relación del Señor. Es necesario nacer de nuevo, un corazón contrito y humillado. El desafío de estar dispuesto a desechar y a despegarnos, de separarnos de toda estructura, de toda filosofía, de toda enseñanza, de todo orgullo, de toda altivez. Nosotros debemos entonces estar en la expectativa de experimentar realmente ese sentir que tuvo el Señor. Se entregó a sí mismo. Nosotros debemos entregarnos entonces a nosotros mismos. Desechar ese antiguo hombre para que Él vacíe sobre nosotros todas aquellas cosas que tiene, que son muchísimo mejor. Nuestros planes no son como sus planes. Él tiene grandes propósitos para nosotros. Tal vez aquí podamos perder seres amados, padecer algunas enfermedades, pero sufrimos también por las maldades que este mundo presenta. Pero, amado hermano, hoy, con Cristo en nuestro corazón, gozamos de su libertad. Y no es una libertad para pecado, sino que somos libres ya de la esclavitud del pecado. Así que, amado hermano, amada visita, si estás pasando por una situación donde ya no puedes soportar,
donde sientes que no puedes controlar, donde tú allí piensas que la situación es muy grande para ti, es un buen momento para reflexionar y pensar en lo que Cristo está hablando a tu vida. Presenta esas cargas ante Dios, ponlas en las manos del Señor. Abre tu corazón, humíllate ante Él, porque sin duda alguna el Señor va a dar buenas nuevas a nuestra vida, a nuestro corazón. Pongamos nuestro corazón allí dispuesto para que nuestra alma, con quebranto, exprese el lloro según Dios, según Dios. Vamos a orar. Allí donde estás, cierra tus ojos. Reflexiona sobre lo que el Señor ha hablado a tu vida. Cierra tus ojos. Imagina y recuerda cuántas veces te examinas a sí mismo. Cuántas veces, cuando nos encontramos en disensiones, en cosas que no nos parece bien, miramos primero hacia nuestro corazón y no miramos hacia afuera. ¿Cuántas veces nosotros pensamos y meditamos primero en la palabra antes de juzgar las cosas? El Señor nos enseñó a juzgar las cosas en el Espíritu, y mucho menos podríamos juzgar a las personas. Miremos con compasión, con amor, con piedad. El Señor nos llamó a tener una común unión en el Espíritu. La unidad es la que caracteriza al pueblo cristiano. El amor, la reconciliación, la exhortación, el ánimo, palabra que nos llama, que nos confronta, son las que nosotros cada uno tenemos que anhelar recibirle en nuestro corazón. Bendito Dios Padre eterno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque sin duda alguna tú revelas nuestras vidas, que aún tenemos que disponer más y más de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la fuerza, la voluntad para reconocer la miseria espiritual que en nuestra vida puede albergar. Que nosotros delante de ti, Señor, podamos confesar cualquier falta, Señor. Que no miremos como pequeño lo que pueda estar ocurriendo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mirar si hay pecado oculto, si he cometido, Señor, pecado por el orgullo, si hay altivez, si hay arrogancia, si creo saber algo cuando ni siquiera tomo tu actitud, cuando usando tu palabra, Señor, puedo faltar más bien y herir al hermano. Oh, bendito Dios, ayúdanos, Señor, a ser más sensibles a tu voz, a tu Espíritu Santo, que nuestros sentidos espirituales realmente puedan discernir lo que viene de ti. Padre, necesitamos de ti, que la armonía, el abrazo, que el gozo, la felicidad sea en este lugar, Señor, que realmente haya sinceridad en nuestros corazones, que solamente tú puedes dar y que tú solamente, Señor, lo entregas cuando nos humillamos, cuando nos vaciamos, Señor, de nosotros mismos, cuando nos declaramos incompetentes, insuficientes. No pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, corriendo esta carrera como tú nos enseñas. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, para alcanzar ese supremo llamamiento. Ayúdanos, Señor. Ponemos en tus manos todas estas cosas. En Cristo Jesús, amén.